Hola a todos, chicos y chicas. Bueno, vamos a dar comienzo a la corrección del examen oficial del año 2022 de la Guardia Civil. Ya veréis que facilito con todos los trucos y las técnicas. Vamos al lío. Bueno, en esta primera pregunta, como estamos observando en las alternativas de respuesta, se nos pide sobre el módulo de las preposiciones. Acordaros que el módulo de las preposiciones tiene dos premisas básicas para estudiárselo. La primera premisa básica es que te sepas cómo se escriben todas y cada una de las preposiciones. ¿Por qué digo eso? Porque es muy común en el examen de la Guardia Civil que os pongan una letra de más, que os cambien un poquito el orden de las palabras para así confundirnos. De esa manera voy a empezar con el descarte de esta primera. Fijaros, en lo primero del todo, cuando nosotros vimos las preposiciones in, on, at, con todos sus trucos y todas sus técnicas, vimos que la palabra floor siempre con qué prepo va, con on, siempre, siempre. Por tanto, si miramos la número 1, nos descartamos por ello tanto alfa como delta. También vamos a observar en alfa y delta otras cosas adicionales. Acordarse que cuando dimos behind, iba solo, sin off. Esto nunca podía acompañarlo. Entonces, por esa opción también descartaríamos la parte segunda de alfa, ¿vale? Si miramos delta y vemos in from, estamos viendo que también está de forma incorrecta puesta, porque existe únicamente de esta manera, in from of, es decir, le faltaría ese off. Ya sabéis, como siempre os digo, por favor, hacer todos los descartes perfectos para saber que ese punto es nuestro. Continuamos. Aquí que estamos viendo en Charlie, según la explicación que acabamos de dar, behind nunca jamás puede ir con off. Por esa regla de 3, aquí también descartaríamos Charlie. Y ya tendríamos la correcta, que sería Bravo, on the third floor. Acordar que este D, que no estaba en Charlie, es obligatorio porque me está especificando la tercera planta. Acordaros, cuando era genérico se omitía, cuando era específico se incluía, se ponía. Aparte de todas las excepciones que vimos del D, por supuesto. Entonces, ya esta sería la perfecta porque behind está correctamente escrito. Vamos a continuar. Pregunta número 2. ¿Aquí qué nos encontramos? Aquí nos encontramos condicionales, ¿vale? Como nosotros vimos en nuestro tema correspondiente. Entonces, los pasos que aprendimos para descartar y hacer perfectísimamente una condicional, me la preguntasen, cómo me la preguntase, era, lo primero del todo, aprenderte qué va con if. Porque si no lo hacemos de esa manera y lo único que nosotros recordamos es decir, yo sé que la condicional 0 hay dos presentes simples. Yo sé que la condicional 1 hay un will y un presente simple. La 2, un pasado y un would. Y así sucesivamente. Si no sabemos eso únicamente, no vamos a obtener el punto, porque la clave está en que sepa qué le sigue a if. Súper importante para hacer esto de forma adecuada. Entonces, nosotros sabemos que de todas las condicionales, la condicional 0 le sigue al if un presente simple. Bueno, es que la condicional 0 sabe que se conforma en ambas partes con presente simple. La condicional 1 le sigue al if un presente simple. Igual que a la 0. Ya sabéis que las diferencias entre ellas, súper importante, que aquí no hubo que aplicar ese uso, que era la segunda parte, eran los usos que vimos, ¿vale? Y las palabras clave, muy importante. Condicional 2. ¿Qué le sigue al if? Pasado simple. Le sigue pasado simple. Y la condicional tercera. ¿Qué le sigue al if? Le sigue pasado perfecto. Una vez que nosotros sabemos esto a las mil maravillas, vamos a buscar en las alternativas de respuesta cuál de ellas podríamos descartar por el hecho de que el if no es seguido por algo de lo que acabamos de comentar. Entonces, vamos a estudiar quién le sigue al if para ver qué posibles descartes podemos hacer. ¿Cuál haríamos? Pues delta. Vemos que el if, que es la segunda parte, un would have been nunca puede ser seguido por if, por lo que acabamos de ver, ¿vale? Vamos a seguir con los descartes por errores gramaticales. ¿Qué nos encontramos aquí en alfa? Bueno, según estamos observando en alfa, if pasado perfecto, la segunda parte sería would have y pp. Acordaros que el pp era el participio pasado, la tercera columna de los verbos irregulares o la ed de los verbos regulares. Entonces, esta por ahora parece que es perfecta porque coincide con una tercera condicional. ¿Qué le pasa a Bravo? Bueno, como nosotros sabemos, y ahora veréis que a lo largo de todo el examen vamos a ver que con este truco vamos a poder descartar muchas alternativas, y es que en los tiempos perfectos, después de had, have o has, lo que le sigue es un pp, que ya hemos visto lo que era,
¿vale? El participio pasado. Y no le puede seguir una ing. Entonces, por ese motivo, descartaríamos también bravo. Hay otro error en esta misma. Si nosotros observamos aquí, ¿vale? Si miramos la de arriba, ¿cómo se conforma la segunda parte o la primera parte? El if puede ir o al principio en mitad. De la tercera condicional, pues después de un have, lo acabamos de decir, ¿verdad? Un had o un has, y tendríamos que poner siempre un participio pasado. Y aquí me lo dan de forma incorrecta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Otra vez aplicamos esa misma técnica que acabamos de decir, los tres apartados, had, has y have. Por tanto, veis que no le sigue un participio pasado, no lo quitaríamos. Pero es que aquí también hay otro error. Acordaros, siempre hay que desglosar, destriparlo todo para que ese punto sea seguro nuestro. Aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Acordarse, después de would, que es un semimodal y todos los modales, ¿vale? Lo que le ponemos siempre es detrás un infinitivo sin to. Es un verbo neutro, tal cual es el verbo, sin agregarle ni conjugarle nada. Entonces, por eso también descartaríamos esta opción, saliendo la respuesta correcta, alfa. Vamos a continuar con la siguiente. Pregunta número 3. Bueno, aquí es muy común en los exámenes de la Guardia Civil que nos pongan vocabulario de la familia. Bueno, vosotros ya sabéis cómo lo habéis estudiado perfectamente, a través del vocabulario interactivo en el cual con un juego de 10 minutos te sabes todo el vocabulario a las mil maravillas. Entonces, por eso que vengo a decirte que aquí no hay PDF ni listas aburridas, que te vuelvas a repasar ese juego para asegurar que esto lo vamos a dominar. Venga, pues entonces lo primero que estamos viendo, aunt es tía, ¿vale? Y es femenino. Y vamos a empezar por el principio, lo más fácil, antes de desglosar la parte femenina de esta frase. Mirad, vosotros sabéis que una frase en inglés, en español, en chino, en italiano, cuando queremos conformarla, tenemos la primera parte que es el sujeto y la segunda que es el verbo o el predicado, ¿vale? Con sus complementos, ¿vale? Entonces, esta parte sería esta, mi sujeto y mi verbo. ¿Qué es lo que pasa en las alternativas de respuesta según cuando nosotros estudiamos nuestro tema 10, ¿vale? Que fue donde vimos todos los tipos de pronombres. Entonces, según lo que nosotros aquí estamos observando, vemos que tanto alfa como delta son sujetos. Entonces, si tú miras, siempre un sujeto va relacionado con su verbo, solo hay un verbo, por tanto, ¿puedo poner otra vez un sujeto? No, eso ya lo descartaría, es decir, para tú poner otra vez un sujeto me tendrías que dar en esta frase otro verbo. Entonces, esas dos las descartamos. Y ya lo único que te hacía falta saber es lo que hemos estudiado interactivamente en el vocabulario, saber que tía es femenino para poner el pronombre modalidad femenina y descartar el masculino, ¿vale? Así de sencillito, mis niños. Siguiente. Vámonos a la número 4, ¿vale? Que como ya sabéis, toda la gramática para mí es preferida, pero esta es una de las que más me encanta. Nuestro tema. Cuando nosotros estudiamos esto, lo primero que teníamos que tener en cuenta para detectar el tipo de gramática que se me estaba preguntando era saber perfectamente la diferencia que había entre un adjetivo y un adverbio. ¿Vale? Adjetivo. ¿Cómo hacíamos dos pasos para nosotros saber detectar perfectamente que me estaban preguntando por un adjetivo y tenía que aplicar los trucos y las técnicas del adjetivo? Lo primero es lo más facilito del mundo mundial, que es lo que estamos súper habituados a conocer, que es que voy a detectar que es un adjetivo porque me lo van a dar posicionado delante del sustantivo. Esa era la primera técnica. La segunda técnica era que me encontrase verbos estáticos tales como el to be, ¿vale? Look, etcétera, aunque estos son los más comunes. Pongo un ejemplo que es como mejor lo vamos a ver. She is beautiful. Si nosotros nos encontramos con esta palabra que estamos viendo aquí, un verbo to be, estoy diciendo una cualidad del sustantivo de forma estática, por eso los verbos to be y look. Si yo detecto que está el verbo to be, yo sé que lo que me voy a encontrar detrás es un adjetivo. ¿Vale? Entonces, esa es la forma más súper fácil de detectar que me están preguntando por adjetivos. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Los adverbios, que por supuesto son igual de fáciles. Yo sé que la gramática, ¿vale? La española pura, la que hemos visto toda la vida en el instituto, es, pues el sustantivo modifica, el adjetivo modifica al sustantivo, el adverbio modifica al verbo, pronombre, etcétera. Pero estando los trucos es muchísimo más fácil. Entonces, los adverbios, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Lo primero del todo, tú sabes que se conforma un adverbio agregándole ly, ¿vale? Que esto significa mente y que voy a poner aquí un ejemplo para que nosotros veamos. Si yo tengo aquí quick, tengo que esto es el adjetivo, ¿vale? Si yo quiero convertirlo en adverbio, pues agregándole ly, lo tendría el adverbio. Entonces, tendría que significa rápidamente.
Ahora, esto no lo podemos traducir al español, porque yo puedo decir, yo camino rápido, yo camino rápidamente. Para un español eso no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Entonces, por eso las traducciones españolas son odiosas. Ahí hay que aplicar siempre los trucos y las técnicas. Si queremos los 20 puntos. No, 20 no, 21. La de reserva también cuenta. Entonces, eso por ahí. Y después el segundo plano era la lista de excepciones, que por supuesto yo no la voy a poner ahora aquí completa, que era súper corta, pero voy a poner la que ha caído en este examen, como la que ya vimos. Entonces, fast. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es excepción fast? Porque fast no existe nunca jamás esto. ¿Vale? Tú con LY. Tú no puedes poner fastly para decir rápidamente. No, fast se escribe siempre así. Más las otras palabritas que estudiamos, ¿vale? Que siempre cae o casi siempre sale una de ellas. Entonces, ¿cómo voy a detectar yo en la pregunta 4 si me están preguntando por un adjetivo o un adverbio? Muy sencillo, según lo que acabamos de explicar, nosotros estamos viendo que para empezar no hay sustantivo y tampoco están los verbos estáticos que hemos comentado. Entonces, sé que se me están preguntando por adverbios. ¿Vale? Eso es lo principal. Muy bien. Pues entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos? Mira, pues esto es un adverbio. Es que pasa de adverbio adjetivo. Como se escribe igual, siempre nos va a dar igual. Y vemos que aunque tú no sepas lo que significa, no te preocupes, detecta que acaba en LY, porque como te sabes la lista de las excepciones que más da, ¿vale? Todo lo demás va a acabar en LY perfectamente. Entonces, alfa, por ahora, parece que es estupendo. ¿Qué nos pasa aquí? Porque está mal, esto no existe y esto no tiene la LY, ¿veis? Esto no existe y esto la LY me la han dado con una D ahí camuflada. Que la ves ahí y crees que es, te la descartas por la primera parte. Esta, vale, casi que estaba bien, pero aquí le falta esa L, solo me han dado la Y. Entonces ya sale la respuesta correcta, alfa. ¿Veis qué cosa más chuli? Vamos a la siguiente. Otra gramática de mi favorita. ¿Esto qué es? Reported speech. ¿Dónde vimos el reported speech? Lo vimos en el tema 9. ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar en el reported speech? Bueno, lo primero del todo vamos a explicar exclusivamente lo que se nos pregunta, que es el reported speech en pregunta. Vamos a ver los dos tipos de preguntas que nos encontramos. Por un lado, nos encontrábamos las preguntas que tenían pronombre interrogativo. What, how, when, why, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese tipo de preguntas, que no son las que se nos preguntan en el examen, veis que no hay pronombre interrogativo. Entonces, ese tipo de preguntas, acordarse que había que utilizar siempre el pronombre interrogativo que se nos preguntaba, pues había que contestar el reported speech con el mismo pronombre interrogativo. Pero donde voy a explicarlo más detalladamente es en la pregunta que se nos formula en este examen, que son preguntas de reported speech sin pronombre interrogativo. ¿Vale? Entonces, estas preguntas, cuando nosotros nos las encontrábamos que no tenían pronombre interrogativo, siempre le íbamos a poner un if. ¿Vale? Entonces, nosotros si miramos ya todas las alternativas de respuesta, ya sé que alfa no es, porque pone un where, no está if. ¿Vale? Así de sencillito. Eso era la primera parte. La segunda parte era ver la pregunta y estudiar el tiempo verbal. Si el tiempo verbal, en este caso, es pasado simple, lo que teníamos que hacer siempre es un pasado más. Entonces, según cuando nosotros estudiamos, que eso era súper fácil, quitando las excepciones, los de will, los imperativos, etcétera, ¿vale? Está caído fácil, sin excepciones. Entonces, ¿cuál es el pasado más del pasado simple? Pasado perfecto. Pues vamos a estudiar todas las alternativas de respuesta para verificar el pasado perfecto, dónde está, ¿vale? Y dónde no está para hacer el descarte. Entonces, si nosotros vemos, bravo, estamos observando que aquí me dan un pasado simple, no me ponen el pasado perfecto, por tanto ya estaría mal. Si le agregamos más información, acordaros que esto había una tablita súper pequeñita con todas las palabras que cambiaban el reported speech, por ejemplo, yesterday cambia a the day before, ¿vale? Entonces ya sabemos que esto pues está mal también, dos errores en una misma frase. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues varios errores, ¿vale? Por un lado, no está en pasado perfecto, porque pone have. Pero tampoco es present perfect, porque han intentado ponerme un present perfect de forma errónea. Si nosotros observamos aquí, pone have y pone fine. No, es found, como nosotros estamos aquí observando. Es decir, participio pasado estaría mal. Y también estaría mal la parte de la palabra clave. Y por tanto, ya por descarte, sale delta donde nos encontramos un pasado más y esa palabrita cambiada a las mil maravillas. Siguiente, vámonos a la pregunta número 6. Lo vimos en nuestro tema
1. Aquí que vemos, bueno, otra de mis favoritas. Aquí lo que estamos viendo son los cuantificadores, ¿vale? Entonces, acordaros que siempre que te encuentres una palabra, una pregunta de este estilo, tú siempre, y no en esta pregunta, sino eso se hace en todas, vas a detectar el tipo de gramática en la que te encuentras con las alternativas de respuesta. Entonces, aquí en las alternativas de respuesta estamos observando que se me dan cuantificadores y sustantivos. Vamos a empezar haciendo el primer paso. El primer paso es estudiar el tipo de sustantivo. ¿Qué se nos presenta en ambos lados? Time, ¿qué tipo de sustantivo es? Incontable. Aquí voy a aprovechar para decir un fallo común. Acordaros que times, con S, es un sustantivo contable plural. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que una simple S ya me cambia el tipo de sustantivo, por tanto me cambia la gramática. Vamos a detectar todo súper bien. Vale, y después la siguiente palabra que se nos presenta es themes, como tenéis en este huequecito, ¿verdad? Y esta palabrita es un sustantivo contable plural. Vale, pues yo tengo mi primer paso. Ahora vamos a empezar ya con el descarte. Lo primero del todo, few, cuando nosotros lo vimos. Acordaros, few, little, no voy a poner a extender la diferencia entre a few, a little y little, que no es súper fácil. Vale, pero entonces aquí lo que nosotros tenemos es que few, ¿con qué tipo de sustantivos va? Con sustantivos contables plurales, que hemos dicho que era time, incontable, te lo cargas. Voy a aprovechar también para explicar los diferentes tipos de a lot of. Bueno, vamos a empezar el primero, que es el que se nos ha preguntado, a lot of y lots of. Aquí que nos encontramos, que estos dos son hermanos gemelos. Acordad cuando siempre digo hermanos gemelos, eso quiere decir que en el examen oficial no me van a poner alfa, a lot of, bravo, lots of, porque serían los dos. ¿Vale? Porque son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues ya le arranco una S de por aquí, ya le quito la A, ¿vale? Pero si tú te lo sabes, que sé que lo sabes, bien escribir a la misma maravilla, no vas a tener ningún problema. Vale, entonces, estos se ponen con dos tipos de sustantivos, sustantivo incontable o sustantivo contable plural. ¿Qué pasa con este, que es el que se nos formula en la pregunta? Bueno, el lot, aquí lo más importante y para diferenciarlo de todos los anteriores es que nunca jamás acompaña a sustantivos, nunca con sustantivo, nunca. Vale, entonces ya sabes que si hay un sustantivo también lo descartaría por esa opción, ¿vale? Vamos a continuar. Aquí pone little. Little, ¿con qué tipo de sustantivo iba? Little iba con sustantivo incontable. Vale, pues por ahora parece que todo concuerda a la misma maravilla. Y a lot of iba o con sustantivo incontable con sustantivos contables plurales. También parece que esta está perfecta. Vamos a continuar, no podemos tirarnos a la piscina. Hay que hacer el descarte de todo. ¿Qué nos encontramos aquí? A little of time. Vale, lo principal, acordaros que cuando estudiamos el of con los cuantificadores, detrás del of siempre tenía que ir un pronombre y no está, ya estaría. Pero también te lo descarta por lo que acabamos de explicar de el lot, que nunca acompaña sustantivo, fuera. Vale, entonces, ¿aquí qué tenemos? Few con sustantivo incontable. ¿Puede ser? No. Esta parte sí que estaría bien, por lo que hemos explicado que son hermanos gemelos, pero la primera no. Entonces, la respuesta correcta sería bravo. Vamos a continuar. Siguiente. Esta pregunta, ¿vale? Que es una mezcla entre pasiva y pasado simple. Bueno, es pasiva de pasado simple. Vamos a verlo por partes. Esto lo vimos tanto en el tema 4 para estudiar la palabra clave go, ¿vale? Y 9 para las pasivas. Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Aquí estamos observando que en todas las alternativas de respuesta se me presenta la palabra go, ¿vale? Esa palabra go sabemos que es palabra fija clave de pasado simple. Entonces, vamos a hacer todo el estudio pensando siempre en el pasado simple. Solo con eso, viendo las alternativas, yo podría hacer así, pimba, pimba, Charlie Delta. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que go únicamente acompaña a pasado simple, entonces ya no podría ser. No obstante, voy a hacer más estudio, de más descarte, para obtener muchas alternativas. Ya sabéis, vosotros sois capaces de descartar de 1000 cosas para darnos esa seguridad que los 21 puntos son nuestros. Entonces, aquí que nos encontramos, aquí estamos observando, ¿vale? Que este verbo irregular estaría incorrecto si me estás poniendo una pasiva de present perfect. ¿Por qué? Porque tenía que ir en participio pasado, ¿vale? Aquí ya sabéis que la pasiva, ¿cómo es conformada? Siempre con el verbo to be más participio pasado. Verbo to be más participio pasado. ¿Qué me hace falta aquí? No está bien puesto, porque el verbo irregular, que ya sabéis que he sido muy pesada, siempre y lo seré, ¿vale? Que siempre que tenemos un supermódulo de los verbos irregulares que a través de juegos te los aprendes. Aquí las listas infumables no.
Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que nos encontramos? En esta, vale que aquí está ya el PP bien puesto, pero present perfect porque hay un ego, pero después hay otro error, y es que school se sustituye por it. Entonces no puedes poner un have, tendrías que poner un has, ¿vale? Para que veáis que también hay más errores adicionales. Más cositas, como nosotros no sabemos las mil maravillas de los verbos irregulares, esto cuando tú lo veas has tenido que hacer así, Dios, que me ha dado un pequeño infarto, eso me duele los ojos de ver esa locura de palabras mal escritas, que la habéis tenido que pensar seguro todo. Entonces, por eso fuera, no puede ser. Y ya salía bravo por descarte, pero voy a explicar más cosas para más seguridad. Fíjate, nosotros hemos dicho, cuando explicamos en su día las pasivas, dijimos, chicos, las pasivas son súper fáciles. Lo único que tienes que hacer, como se conforman con estas dos palabras, lo único que tienes que hacer es coger el verbo to be, ¿vale? Y conjugarlo exactamente con el tiempo verbal que se te requiera. Es decir, como está el go, me están obligando a que yo descarte, o perdón, a que yo conjugue con pasado simple. Por eso pone was, ¿vale? Bueno, aquí, was, en esta perfectamente, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Pregunta número 8. Pronombres demostrativos, tema 4. Bueno, entonces, en este caso, los pronombres demostrativos son súper fáciles, aunque yo aquí no me voy a meter en explicar solo la primera parte, la segunda parte no hace falta, que era cómo detectar si es cercanía o lejanía, que ahora solo me interesa, que era con las dos palabras clave, las sabéis perfectamente. Entonces, solo me interesa pues, contestar esta pregunta sin esa apreciación. Vale, pues lo primero que tenemos del todo es this y those, sabemos que se utiliza para plural, ya sea sustantivos, verbos plurales, ¿vale? Y los singulares son this y that, ¿vale? Lo he puesto en el orden que esto es la lejanía y esta es la cercanía, ¿vale? Y esto sería singular. Entonces, solo con esto sale la pregunta. Vale, pues vamos al lío. ¿Habéis observado un detalle? ¿Cuántas traducciones al español he hecho yo? 0, ¿verdad? Pues las mismas que quiero que hagas tú. Venga, vamos a seguir. Aquí que nos encontramos un verbo to be en plural y un sustantivo en plural. Entonces voy a buscar en la alternativa pronombres demostrativos de plural. Estamos viendo que esta no puede ser y esta no puede ser. Fuera. Y veis que aquí me hace una remezcla rara también porque me pone un singular con un plural. Esta estaría, entre comillas, bien, ¿vale? Bueno, estaría bien. Nada más que como la primera parte está mal, pues ya se descarta. Vale, vamos a mirar alfa. Alfa, que es la súper correctísima. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues plural con plural y plural con plural. Ya está, perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Vale, que esta parte estaría bien, pero me pones plural con singular. Por eso ya se descartaría perfectamente. Vámonos con otra. Número 10. Bueno, en este apartado que nos encontramos también, lo vimos en el tema 4, y es la famosa regla del when y del why. Vale. Vamos a empezar a poner súper resumido la regla del when y del why y después seguimos. Bueno, el when, ¿qué se ponía? Pasado simple. El why, ¿qué se ponía? Pasado continuo. Pero, ¿esto ocurría siempre? No. ¿Vale? Esto era siempre y cuando había interrupción. Ya vimos, ahora no voy a meter en todos los tipos de interrupción, como era, que si más larga, más corta, ¿vale? Ya vimos todas las partes de esa interrupción a las mil maravillas, ¿vale? Eso ya nosotros lo estudiamos. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a observar todas las diferentes alternativas de respuesta a ver si yo puedo quitar algunas por errores gramaticales. Vamos a empezar por alfa. Nosotros estamos viendo ya alfa que no es, no por esta parte, sino porque estamos viendo que aquí ha querido formar un tiempo continuo, pero le ha faltado el verbo to be. No puede ser, ¿vale? Como nosotros observamos. Aquí aprovecho y recuerdo el super esquema, ¿vale? De todos los tiempos verbales resumidos con sus palabras clave y todas las cosas, ¿vale? Para que la demos un súper repasico. Bueno, en la siguiente también me la voy a cargar. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos los trucos de qué puede ir detrás del verbo to be, y detrás del verbo to be puede ir ciertas cosas, pero jamás esto. ¿Vale? Nosotros nos decimos el esquemita, pues puede ir una ING, pues puede ir esto, pues puede ir esto, que eran las tres cositas que nosotros estudiamos, pero nunca jamás puede ir un infinitivo simple. ¿Vale? Entonces, fuera. Eso ya fuera. Y aquí, pues esta conjugada parece que está bien porque todavía no vamos a aplicar la regla, pero ya he descartado la primera parte y ya no puede ser. La siguiente, nosotros aquí tenemos el while. Acordaros que while sería pasado continuo después y en la posición de delante o detrás, depende de dónde esté, iría el pasado simple. ¿Pero por qué la regla del when y del while? Porque hay interrupción, ¿vale? Si no la llega a ver, hay que pensar muchas más cosas. Además, no he tenido ni que aplicar el uso, si salía por descarte. Vale, entonces, ¿y qué pasa con delta? Acordaros, a mí no me pueden mezclar en una frase tiempos presentes con pasado, y aquí me has puesto un presente y un pasado, pero ya no es eso,
¿vale? Porque eso a veces ya sabéis que tiene un poquito de excepciones que también las vimos. Ya no es eso. Es que tú estás viendo este verbo, crash, y aquí pone to play. To play lo sustituyes por it. ¿Qué le faltaría? La tercera persona del singular, en todo caso. Aunque no te van a mezclar dos tiempos, ¿no? Pero también se descartaba por eso que acabamos de ver. Estaría de forma incorrecta. Ya sabemos que si me quiero utilizar un presente simple, con she, he o it, me tendrás que dar conjugado de buena mano esa S de la tercera persona del singular, ¿vale? Venga, vamos a continuar. ¿Qué nos encontramos aquí en la número 10? Esto lo vimos en el tema 2 de iniciación y en el tema 10, cuando ya vimos todos los tiempos verbales, pues ya vimos el derby avanzado, que es súper fácil. Entonces, este tiempo que se nos pregunta aquí, el derby, acordaros de los trucos, ¿vale? Yo os dije, chicos, el der, por favor, creeros que es un sujeto, ¿vale? No, porque muchas veces vemos der y nos quedamos, ostras, ¿cómo conjugo eso? ¿Cómo pongo? No, der nunca cambia y imaginaros que es un sujeto. Vale, eso por ahí. Y después, ¿qué más nos encontramos aquí? Aquí estamos observando que lo único que tienes que hacer con el der es estudiar el tipo de sustantivo que se presenta. Y si es singular o plural, el verbo to be cambiará en conjugación. ¿Por qué? Porque hay ciertos verbos, si tú, por ejemplo, pones she has been, ¿vale? Eso es singular. Entonces, si a ti te dan un sustantivo en singular, tú tendrás que conjugar ese apartado de ese verbo en singular, ¿vale? Vamos a verlo prácticamente. Entonces, aquí que vemos, primero vamos a empezar con los errores gramaticales. Aquí estamos observando que tú no puedes poner ahí un been, a un participio pasado ahí por toda la gama. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que los participios pasados, según hemos visto anteriormente, cuando se pone, cuando tienes un have, un has, un had, pero no de esa manera. Eso no podría ser de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que hemos explicado también anteriormente. Si tú tienes un has, un had o un had, aquí no puedes poner esto en infinitivo, tienes que poner un participio pasado. Bueno, una cosa muy importante es que mistakes está en plural, ¿vale? Es un sustantivo contable plural. Acordaros que nosotros vimos toda la lista de excepciones que acababan en S como new, son muy poquito como news, ¿vale? Y aquí encontramos que eso, aunque acabe en S, es incontable, por tanto singular, ¿vale? Como para que lo recordéis. No tiene nada que ver, pero es para que lo recordéis. Por tanto, era muy fácil saber que si tú no te sabías el significado de cualquiera de los sustantivos, lo que te interesa para sacar el examen es que sepas si es contable o incontable y ya te sale todo, ¿vale? Entonces, esta sería la perfecta. ¿Por qué? Porque es plural, esto me lo ha conjugado en plural, mi present perfect normal, ¿vale? Es decir, me ha conjugado el verbo to be, que es lo único que se conjuga en present perfect. ¿Y esta por qué está mal? Porque después de un have, que hemos dicho ya unas cuantas veces que va, pues va un participio pasado y me has puesto una ing. Continuamos, la pregunta número 11. ¿Qué es esto? Pues tenemos otra vez condicionales, ¿verdad? Entonces, aquí en las condicionales vamos a empezar viendo cómo se ha conformado y sobre todo qué le sigue al if, como hemos explicado antes. Entonces, esta ya la quitamos. Sabemos que esta palabra es vida, es un sustantivo. Y el verbo, ¿vale? Que es versus, el verbo es live. Mucho cuidado con eso, como ya hemos visto un montón de veces. Bueno, entonces, la primera de todo, ¿por qué la descarto? ¿Vale? Ya estoy jugando al 50%, fíjate. ¿Por qué la descarto? Porque si yo miro la primera parte, if más presente simple, y miro la segunda, has querido como darme una primera o segunda condicional, ¿no? Entonces está mal. ¿Por qué? Porque la primera condicional, ¿con qué va? Con will, no con would. Después, ¿qué le pasa a Bravo? Pues no le pasa nada porque es maravillosa. ¿Veis que es segunda condicional, verdad? Y aquí lo que nos encontramos es con el if, el pasado simple, y después el would y mi verbo en infinitivo simple. Y después esta estaría mal porque después de un had, un has y un have, anda que eso ya se ha quedado a fuego, va un participio pasado. Entonces, fuera. Y aquí otra vez la misma explicación, fuera. ¿Cuántas alternativas no hemos podido descartar ya con ese trucazo? Los trucos son divinos. Vamos a continuar. Número 12. ¿Aquí qué nos pasa en la número 12? Aquí estamos observando, ¿vale? Que esto, que lo vimos en el tema 5, tiene palabras clave por todos los lados, súper fácil. Lo primero, una de las palabras clave que nosotros estudiamos fue el EVA. ¿Y el EVA con qué tipo de comparativo superlativo va? Va con superlativo. Eso para empezar, acordaros de los trucazos, ¿vale? Si tú tenías varias personas, cosas animales, y las comparabas con ultramucho, superlativo. Y el EVA
hace ese uso. Entonces, eso para empezar. Alfa ya la descartamos porque esto es una locura. Nosotros sabemos que heart es un adjetivo monosílabo. Por tanto, si yo quiero poner el superlativo, los superlativos siempre llevan de y imperativamente le tengo que meter EST. Entonces, solo con eso, mira, esta primera parte que estamos viendo estaría bien y esta también está estupenda. Ahora vamos, esto está combinado también con un poquito de tema 6, que también vimos el libro también, ¿vale? En el cual nosotros observábamos que el present perfect que era conformado por have y el PP, participio pasado. Esto, una locura, me ha mezclado parte superlativa porque está el de con comparativa, fuera. Y esta es mi favorita porque sé que es el error frecuente. ¿Por qué? Chicos, español puro y duro. Nosotros, como a veces cometemos o metemos la patilla en el párrafo que queremos traducir literalmente al español, pues vienen los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos muchas veces que este examen más difícil que yo nunca he hecho en mi vida. Eso es muy típico, pero eso no está bien dicho, ¿vale? ¿Verdad? Que ya está pues, muy asociado con nuestro habla y ya, pues, vale, no pasa nada. ¿Cómo está bien? Fijaros en la explicación del por qué. ¿Cómo me vas a poner nunca si ya lo acabas de hacer y me estás diciendo cómo es ese examen, que es súper difícil? Entonces, nunca es nunca. El nunca es que nunca lo ha hecho. Por eso ese nunca es sustituido por Eva cuando ya has hecho, aunque sea un examen, como estás diciéndolo ahí, ¿vale? Entonces, ese es el trucazo, que es muy fácil. Vamos a continuar. Número 13. Aquí que nos encontramos, question tag, que nosotros vimos en nuestro tema 8. Entonces, aquí que vemos, obviamente no han caído las excepciones, así que de lujo, ¿vale? Las excepciones, acordaros que lo teníamos en la última parte, que eran nada y menos, pero marcan la diferencia, ¿vale? Porque ya sabéis, si os vais con las excepciones y con todo aprendido, que sé que sí, ahí es donde van a estar todos los puntos nuestros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues es lo básico. Y lo básico es que si a ti te ponen una frase en afirmativo, la question tag, ¿vale? Que es esto, lo que se me pregunta, se pone en negativo. Aquí al revés, ¿vale? Y viceversa, si me dan una frase principal que es esta en negativo, la question tag me la pone en afirmativo. Vale. Solo con eso, si tú estudias, ¿qué tipo de oración me están dando aquí? Afirmativa. ¿Qué voy a descartarme yo? Pues todas las afirmativas, porque si está afirmativa, me tienes que poner negativa. Entonces yo hago así y así, ¿vale? Pues ya jugamos al 50%, oye. La segunda de las partes era que como una cuestión tag se forma con auxiliar más sujeto, pues entonces, acordaros que los auxiliares los dominamos, ¿no? El metido caña, eso no hay ningún problema. Entonces, los auxiliares, aquí lo que tenemos que saber es que, ¿qué tiempo verbal se me pregunta? Pasado simple. ¿Cuál es el auxiliar de pasado simple? Did. Pero como está en afirmativa, ¿qué tengo que poner? Didn't. Pues ya te sale, esta la supercorrecta y está fuera porque está en presente. Continuamos. Pregunta número 14. Bueno, esto está en nuestro supermódulo de las prepos, ¿vale? Y aquí lo que nos encontramos son el in, el on y el at. Bueno, en este caso el at lo voy a quitar porque no está en ninguna de las alternativas. Vale, entonces, esto cuando lo estudiamos teníamos que in, ¿vale? Se ponía para meses y años. Ya sabéis que a través de los cientos y cientos y cientos de preguntas tipo test que habéis hecho, al final es que esto ya os sale solo. Y esto se ponía para los días, lunes, martes, miércoles, día 4. Entonces, solo sabiendo eso y mirándolo, ¿vale? Tú ya puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque Friday, que es un día, entonces, ¿con qué iría? Con on. Después, nosotros aquí nos encontramos morning. Acordaros de las 3 formas que estudiamos, bueno, 4 mejor dicho. Acordaros desde in the morning, in the afternoon, in the evening y qué más, at night. Entonces, no me puedes poner un morning, ¿vale? Imposible. Y aquí, este apartado de aquí, tampoco me lo puedes poner. Ojo con esto. Pero si me pusiese in the morning Friday, ¿podría ser? Tampoco, ¿vale? Esta regla, cuando te dan partes del día y el día, siempre empieza así. Primero on. ¿Y por qué se pone on? Porque está más cerquita el día de la semana. Entonces, y después ya acabamos diciendo la parte del día. La que sea, mañana, tarde, lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso esta pregunta sería bravo. Vamos a continuar. Siguiente. Aquí esto lo vimos en nuestro tema 4, ¿vale? Y son los tipos de preguntas en las cuales ya sabéis que hay dos. Unas son las formadas por auxiliar, sujeto y verbo, que son las que siempre digo, las de siempre, las normales, las que estamos súper habituados, porque esto hace de objeto, y las que hacen de sujeto, ¿vale? Son las formadas como si fuese una afirmativa o una negativa, ¿vale? Como si no hubiese esta inversión,
que eran los dos tipos de preguntas que había. Pues vamos a tirarle, venga. Primero, detección de palabras clave. La detección de las palabras clave, yesterday, ¿eso para qué se pone? Para pasado simple. Por tanto, ya esto no me vale, porque esto me lo has dado en presente. Ya eso no me vale. Esta parte de aquí, que también está en el tema 4, ahora la vamos a repasar. Después, esta, ¿por qué te la carga? Porque si tú miras la alternativa 1 o la alternativa 2, no coincide con ninguna, es decir, ni es auxiliar sujeto ni verbo, ni es directamente conjugada en afirmativa, es decir, no existe. Entonces, fuera, ¿vale? Estoy primero cribando las primeras partes, luego, como digo, me voy a la segunda. Esta que nos encontramos aquí, esto, ¿vale? Yesterday se pone con pasado simple, pero ya hemos estudiado que 3 cosas pueden ir detrás del verbo to be, que lo voy a poner aquí. Las 3 cosas que pueden ir detrás del verbo to be, una es una ing, otra es un participio pasado, cuando hacemos una pasiva, ¿verdad? Y otra es un to más un infinitivo. ¿Puede ir un verbo conjugado en modalidad infinitiva? No, fuera. Vale, entonces ya salía la correcta. Fijaros, solo con esto yo ya he sacado la respuesta sin saber el segundo guioncito. El segundo guioncito también lo hemos visto y es súper fácil. Vale. La segunda parte, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos, si vemos aquí, tenemos un verbo to be. Después le sigue un about y después le sigue un to más infinitivo. ¿Esto qué es? Según que vimos 2 reglas, esta y otra, que son muy parecidas. Según cuando nosotros vimos esto, significaba estar a punto de. Vale, si nosotros observamos todas las siguientes, esta estaría bien, esta estaría mal y esta estaría bien. ¿Veis? Es otra forma para descartar y quedarnos tranquilos de que controlamos. Continuamos. Vámonos a la pregunta 16. Muy fácil, tema 3. Esto es un presente simple normalito. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Bueno, primero, parents, no Susan, ¿vale? Aquí estamos viendo que el sujeto es they. Estoy hablando de los padres de Susan, además que tengo aquí la super S para saber que es plural. Por ello, esta ya no puede ser, porque esta se pone para terceras personas del singular. It, she o he. Vale, esta tampoco, ya hemos explicado antes que esa palabra es un sustantivo. Esta sería la perfectísima y esta tampoco, porque tú no me puedes hacer una remezcla ahí rara, eso no existe. Me pones estos, ¿no? Si es tercera persona del singular, pero eso así no existe. Facilita, facilita. Vamos a continuar. Mirando la pregunta 17, vemos que estamos en nuestro tema 9. Vale. Bueno, aquí tenemos bufanda, que ya es una cosa, pero bueno, vamos a ver en el caso de que contra, es que no he sabido qué significa eso. Vamos a ver todas las modalidades. Primero, acordaros que siempre se empieza por whose. Y whose le tiene que seguir siempre un sustantivo común. Ya hay un sustantivo aquí, un nombre propio, ya no puede ser, fuera. ¿Vale? Después, ¿qué más cosas te encuentras? Después estás viendo aquí pone quién y dónde. Si tú tienes dudas, sigue leyendo un poquito, porque el verbo siguiente te va a dar más o menos de qué se está hablando. Si está hablando de lo que sea que se escape, imaginaros que no sabéis lo que es, y pone llevar. Tú no vas a llevar puesto ni un lugar ni una persona, ¿vale? Que muchas veces, si no lo sabemos, siempre hay un verbo que te está diciendo qué es. Siempre. Vale, entonces, ya te sale la respuesta correcta. Y aquí, aunque no lo preguntaban, acordaros que esto, ¿vale? Aquí en este huequecito, ¿qué podía ir? Que sé que lo estáis diciendo, puede ir esto, esto y esto. Pues podía ir perfectísimamente un that, ¿vale? Y podía ir perfectamente un which, porque no lleva coma. Acordaros que si hay coma, ni puede ser sustituido, ¿vale? Ni puede ser omitido. Venga, vamos a continuar. Pregunta 18. Aquí que nos encontramos un present perfect normalito. Acordaros que how long en el 99,9% de los casos siempre iba con present perfect. Bueno, entonces, ya veréis qué cosa tan facilita. Vamos a hacer el truco de antes, el del had, has y have. Pues venga, vamos al lío. La primera, vale, está bien hecha porque está el participio pasado. La segunda, te la carga, no está el participio pasado. La cuarta, esta también, te la carga porque ¿cómo me vas a poner con un did otra vez pasado? Vale, eso pasa con lo que ya hemos visto, con el hat, ya sabéis, lo de siempre. Vale, entonces ahora me quedo al 50% y ahora juega aquí el for y el since. Acordaros, for, ¿vale? Es para tiempo genérico. Ahora vamos a empezar aquí a explicarlo todo rápidamente. Y since, no since, since es para tiempo específico. ¿A qué me refiero para que nos entendamos con tiempo genérico? Visualizar un calendario. ¿Vale? Tenéis un calendario colgado en la pared. ¿Y ese calendario qué veis? Os veis días, meses y años. ¿Vale? Así, de forma genérica. Pero cuando tú ya quieres desglosar las partes de ese calendario, me voy a since. Cuando es genérico, días, meses y años, me quedo en for. Cuando es específico, me voy a since. ¿Y qué es específico? Pues si digo día, específico es lunes. Si digo año, específico es 2004. ¿Vale? Y así consecutivamente. Acordaros que a su vez era formada con sustantivo con frase.
¿vale? Sujetos y predicados que me especificaran el momento. Siempre que esté la palabra especificar. Entonces, si yo te estoy diciendo, llamo sujeto y un verbo, no podéis con for, ¿con qué vale? Con since. Por eso es Charlie y esta, ¿no? Y además que te estoy especificando un momento concreto, ¿verdad? Cuando yo me casé. Más concreto que eso, vamos, imposible. Vamos a continuar, mis niños y mis niñas. Precioso. Pregunta 19. Buah, tema 8, súper fácil. Anda que ha caído lo que sabéis hacer cuando cae en nivel Dios, los modales, ha caído súper fácil. Solo con la primera diapositiva que tenemos, que la llamo, acordaros, reglas de oro. Con eso, con 3 frases, lo tenemos tanto esta como la de reserva, que también eran modales. Bueno, entonces, aquí que nos encontramos, alfa, ¿por qué te la cargas? Porque nosotros estudiamos los verbos modales que van con tú y sin tú, y más no va con tú. Nosotros estudiamos, que era la segunda línea ya, aquellos verbos modales que se podían conjugar y los que no, y más no se puede conjugar. Por eso esta es la correcta, y nosotros estudiamos, han caído las 3 reglas de oro, y que no hay más. Y nosotros estudiamos también que detrás de los verbos modales que se ponían siempre, que lo he explicado anteriormente, el verbo sin conjugar en infinitivo neutro, y aquí me ha puesto una ing. Vamos a continuar, 20. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Tema 1. Y aquí estamos viendo los usos del I am. Regla principal, I am únicamente se pone, ahora no me voy a poner con las excepciones, ¿vale? Que todas esas que vimos de uni, todas esas cosas. Bueno, entonces, I am se pone con sustantivos contables singulares, únicamente. Y aquí estáis viendo que además nos ha dado la pequeña excepción del I am que se pone con profesiones. Bueno, entonces, aquí estamos viendo que me dan una profesión y aquí me dan otra, que acaba en S. Por tanto, ya sé que I am no puede ser, porque dentist es un sustantivo contable plural. Ya sé que no puede ser. Entonces, vente a la alternativa de respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto y esto. Porque ya sabemos que es que esa palabra no puede ir con esta y esta A por lo que acabamos de explicar. Vale, pues volvemos a jugar al 50%. Aquí hay una profesión, por tanto, sé que tengo que poner la A o a N. No me voy a meter en las reglas, ¿vale? Por eso, esta sería la correcta y esta ya fuera. Venga, venga, vámonos ya a la última. Pregunta 21 y reserva verbos modales, como he dicho antes. Tema 8. Vale, ¿esta qué pasa? La superperfecta. Esta, should, no va con tú. Ought sí va con tú, ¿vale? Y should no se le puede poner porque un verbo modal, un verbo conjugado. ¿Veis? Si las 3 reglas de oro no fallan nunca jamás en la vida. Bueno, mis niños y mis niñas, vamos a continuar con la tarea, que sé que soy maravilloso. Lo sé, y os adoro. Vamos a